Hola profes, ¿cómo están? Yo soy la profesora Paula Rodríguez. Bienvenidos a la serie de tutoriales correspondientes al fascículo número 11 de nuestro curso de herramientas digitales. En esta ocasión vamos a hablar de una aplicación muy interesante de Office 365 que es Microsoft Forms. Con esta aplicación nosotros podemos crear cuestionarios y formularios. Vamos a mostrar cómo crearlo desde cero, cómo configurarlos, cómo compartirlo con nuestros estudiantes y cómo hacer luego la revisión y el seguimiento de las respuestas a estos cuestionarios. Bueno, vamos al tutorial. Para poder crear un cuestionario o un formulario desde cero, aquí tenemos la opción de seleccionar formulario o cuestionario. Vamos a comenzar con un formulario. La diferencia entre un formulario y un cuestionario es que al cuestionario yo puedo agregarle puntos. Lo primero es agregar un título. Vamos a hacer aquí una evaluación de clases virtuales. Ese será el título. Y aquí tenemos la opción de agregar una imagen. Esta imagen se puede cargar desde el dispositivo, traer desde el OneDrive, que es nuestra nube, o hacer una búsqueda rápida en el buscador de Microsoft, que en este caso es Bing. Entonces voy a poner acá clases virtuales a ver si me arroja alguna imagen interesante para poder colocar en mi cuestionario. Voy a seleccionar esta imagen y clicamos en agregar. Esa imagen entonces estará aquí arriba como una imagen en el encabezado. Aquí tenemos también la opción de agregar una descripción a nuestro formulario. Y lo que voy a colocar es una descripción cortita. Y luego clicamos en agregar nuevo. Así que ya tenemos el título, una imagen de encabezado y una descripción del cuestionario. Clicamos en agregar nuevo y podemos agregar diferentes tipos de preguntas. Tenemos las preguntas de opción, de texto, de calificación, de fecha y aquí tenemos otra serie de preguntas. Esta también sería clasificación, que sería para ordenar. Esta sería una tabla donde yo puedo seleccionar diferentes niveles y diferentes aspectos a evaluar. Aquí si seleccionamos esta opción le permitiríamos al encuestado subir algún archivo, que puede ser una imagen, un PDF. Nosotros también somos los que definimos qué tipo de archivo sería. Y aquí podemos agregar diferentes secciones a un formulario. Vamos a comenzar entonces con esta primera pregunta, que puede ser una pregunta de calificación porque queremos hacer una evaluación. Cuando clicamos en calificación tenemos también la opción aquí de colocar los niveles, que tenemos hasta 9 niveles. En este caso voy a colocar 5. Y un símbolo que puede ser un número, es decir, del 1 al 5, o estrellas, que también se califican de 1 a 5 estrellas. Entonces lo que vamos a preguntar aquí es, por ejemplo, que evalúen sobre la calidad de las videollamadas. Entonces el estudiante va a tener que seleccionar. También tenemos la opción de agregar una imagen o algún elemento multimedia aquí. Luego podemos marcar si esta pregunta es obligatoria o no. Si marcamos como obligatoria, el estudiante o el encuestado no podrá enviar el formulario sin responder esta pregunta que hemos marcado como obligatoria. Entonces, así aparece cuando es obligatoria, tiene un asterisco. Yo puedo clicar en agregar nuevo, o fíjense, si quiero editar algo de esta primera pregunta, yo me ubico en esta zona gris que aparece como sombreada y haciendo clic me vuelve a habilitar la pregunta. Si la pregunta que voy a hacer a continuación nuevamente es de calificación, yo podría simplemente copiar la pregunta y se me genera abajo, se me generan ya dos preguntas iguales, entonces simplemente modifico el contenido, por ejemplo. Si es que es una pregunta otra vez de este tipo, aquí puedo borrar la pregunta. Si clicamos en agregar nuevo, podemos agregar otro tipo de preguntas. Por ejemplo, nosotros podemos agregar ahora un tipo de pregunta de Likert. ¿Cómo funciona esto? Entonces yo voy a poner acá evalúa el desarrollo de las clases virtuales en los siguientes aspectos. Aquí yo puedo colocar los aspectos. Puedo agregar una nueva instrucción.
Entonces yo puedo evaluar en todos estos aspectos y aquí puedo ir agregando entonces algunos niveles. Puedo colocar entonces insuficiente, aceptable, bueno, muy bueno y excelente. Entonces esto es lo que tendría que marcar el estudiante. Por ejemplo, la explicación de la profesora, en qué nivel está. Los materiales trabajados, las tareas y las evaluaciones. Y también le marcamos nosotros si es obligatoria o no. Vamos a agregar una pregunta más y vamos a seleccionar la pregunta del tipo opción o selección múltiple. Y la pregunta que vamos a hacer es: ¿cuál es a tu criterio la mejor aplicación para realizar las videollamadas? Y vamos a ponerle algunas opciones. Y aquí podemos clicar en agregar otras. También podemos marcar si esta pregunta es obligatoria o no. Incluso podemos seleccionar cuando es una pregunta del tipo selección múltiple. Yo puedo marcar aquí la posibilidad de que el estudiante escoja varias respuestas. Entonces, si no marco, aparece así. Podría marcar solamente una. Y si yo selecciono varias respuestas, le aparecería así y él podría clicar en varias respuestas. En este caso voy a dejar solamente en una. Una vez que terminamos, entonces el cuestionario, también nosotros podemos, aquí en la parte de tema, podemos agregar un color de fondo. Podemos seleccionar entre cualquiera de estas plantillas. O podemos agregar personalizar nuestro tema agregando alguna imagen de nuestro ordenador, por ejemplo. En este caso voy a dejar ahí. Voy a ver la vista previa de mi formulario. Quedaría así la vista previa en una PC. Tiene 3 preguntitas, las 3 son obligatorias. Fíjense que va a ser en este caso anónima. Aquí también puedo ver la vista previa desde un celular. Así es como haría entonces el estudiante o el encuestado el formulario desde un celular. Bien, ahora vamos a ir a la parte de cómo comparto esto. Primero vamos a ir aquí a los 3 puntitos para poder mirar un poco la configuración. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta al configurar un formulario? Primeramente, ¿quién puede rellenarlo? Por defecto está marcado solo los usuarios de mi organización. Y en este caso, si esta es la respuesta que está marcada, se va a registrar el nombre y también puedo marcar una respuesta por usuario. Solamente si marco solo los usuarios de mi organización pueden responder. En el caso en el que yo marque que cualquier persona puede responder, entonces cuando yo comparta el vínculo, cualquier persona sin necesidad de iniciar sesión podrá responder. Por lo tanto, no voy a poder marcar que haya una sola respuesta por encuestado y tampoco que me registre su nombre o su correo electrónico. Si queremos hacer una encuesta anónima, me conviene seleccionar entonces esta primera opción. Si hablamos de un examen, que vamos a ver enseguida en el otro video, necesitaría marcar solo los usuarios de mi organización, una respuesta y que me marque el nombre. En cuanto a las opciones de respuestas, cuando está clicado aquí que se aceptan respuestas, quiere decir que el cuestionario está abierto. Yo comparto y estamos aceptando respuestas, es decir, pueden ir enviando sus respuestas. También puedo configurar una fecha de inicio y una fecha de finalización, por ejemplo. Aquí coloco entonces la fecha e incluso el horario, si es que quiero que sea así. Y las preguntas se pueden ordenar en forma aleatoria, todas, o puedo bloquear algunas preguntas. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero bloquear al principio, si puse que me colocaran su nombre y quiero que eso siempre quede al principio y no que se pueda ordenar en forma aleatoria, yo podría bloquear esas preguntas. En este caso no vamos a pedirle que las ordene aleatoriamente porque es un formulario, no un cuestionario de examen. Luego podemos personalizar el mensaje de agradecimiento. Normalmente y por defecto quedaría así: se envió tu respuesta. Yo puedo cambiar aquí y poner otra frase, por ejemplo. La que querramos, ¿verdad? Muchas gracias por tu respuesta. O cualquier mensaje de agradecimiento que ustedes quieran personalizar. Esto es lo que se refiere a la configuración de un formulario. Ahora vamos a la opción de compartir. Para poder compartir tenemos varias opciones.
Primero, como nosotros marcamos aquí que cualquier persona puede responder, todavía me da la opción de cambiar solo los usuarios de mi organización o personas específicas. Vamos a dejar en cualquier persona puede responder porque esto, repito, es un formulario. Aquí puedo seleccionar acortar URL y podría copiar este enlace, pegarlo en un equipo de Teams, podríamos enviarlo por WhatsApp o copiarlo en un SharePoint, por ejemplo. También tenemos la opción aquí de habilitar un código QR. En este caso, este sería el código QR que yo puedo descargar y pegar esta imagen también en una página web, en un SharePoint, en un equipo de Teams, y el estudiante debería escanear este código para acceder al cuestionario. También tenemos la opción de insertar. En este caso se copia el código embed que aparece aquí y esto se puede insertar una miniatura de este cuestionario entonces en un bloc de notas, por ejemplo. Entonces en el bloc de notas aparecería ya este cuestionario. No sería un enlace que le lleva a otra ventana, sino que en el entorno del lugar donde lo insertamos podría completarlo. Y también tenemos la opción de enviar por correo. Más abajo dice compartir como plantilla. Entonces aquí puedo obtener un vínculo para duplicar, que esto sería en el caso de que yo quiera trabajar con otro colega, por ejemplo, y quiero compartirle este vínculo para que él pueda duplicar el cuestionario, modificar algunas cosas y también utilizarlo. O también podemos obtener el vínculo para ver y editar. Esto en el caso que queramos trabajar en coautoría sobre un mismo formulario. Bien, ya hemos compartido entonces el formulario a través de un enlace y ahora lo que voy a hacer es tomar el celular y responder desde ahí a este formulario. Aquí ya estoy en el celular y voy a ir respondiendo al formulario. Fíjense que en esta pregunta donde teníamos diferentes niveles y diferentes aspectos, yo tengo que ir clicando hacia abajo para poder ver los niveles y poder ir respondiendo a cada uno de los aspectos que estábamos evaluando en ese tipo de pregunta, ¿verdad? Una de las desventajas que tiene esto, termino de marcarlo, lo envío y fíjense como yo seleccioné que cualquiera podía responderlo, puedo enviar una nueva respuesta. Así que voy a volver a enviar otra respuesta para que puedan ver que eso es posible. Vuelvo a responder al cuestionario, respondo al azar nada más para mostrarles. Y después vamos a volver, luego de terminar de responder esto, vamos a volver a la vista de la computadora para ver cómo nosotros podemos visualizar ya todo el contenido, o sea, dónde podemos visualizar en la computadora las respuestas, ¿verdad? Bien, aquí estamos nuevamente en el ordenador y vamos a verificar los resultados de nuestro formulario. Para poder hacerlo tenemos que ingresar nuevamente a nuestra aplicación de Forms y ya en esa aplicación ingresar al formulario. Tenemos dos pestañas, en la segunda es la pestaña de respuestas. Aquí estoy mirando que hay dos encuestados que ya han respondido a este formulario y fíjense cómo Google Forms me ofrece todo un resumen estadístico con gráficos y colores como para poder tener una visual. Si ingresamos a ver resultados podemos filtrar los formularios de cada encuestado y controlarlos uno a uno. En este caso nosotros pusimos que fuera anónimo y que cualquier persona con el vínculo lo respondiera. En ese caso nosotros no sabemos, no tenemos el nombre de la persona que respondió. También podemos con estas flechitas movernos y ir mirando encuestado por encuestado. También podemos abrirlo en Excel. En este caso todo este resumen estadístico pasaría a una hoja de cálculo y ahí entonces ya en Excel podríamos hacer los ajustes y podríamos filtrar también la información de acuerdo a lo que queremos obtener con este formulario.